Él dice que Jesús le dio la llave, autoridad solamente a Pedro. Esto no es cierto. En Mateo 18 se la da a todo el mundo, ¿verdad? Y todo lo que ataren en la tierra, ahora lo dice en plural, será atado, y todo lo que desataren será desatado. San Agustín en el sermón 229N dice bien claro que las llaves no solo son dadas a Pedro, sino que son dadas a todo cristiano. Léete Sermón 229 de San Agustín N, 229N, y entonces para que veas qué creía San Agustín. Ok, entonces Pedro fue su primera premisa, eso lo refutaba. Él dice que el de aquí el mayordomo es Pedro, el que profetiza Isaías. No, esto no es cierto. El mayordomo es Cristo, porque el Padre puso en manos de él todas las cosas. La escritura dice bien claro, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis, ¿quién es el que tiene las llaves, el que abre la de cierra y cierra y la de abre? No es Pedro. Vamos un momentico a leerlo, ¿verdad? Ok. Entonces, no es Pedro el que tiene las llaves. Leamos, ¿ok? Dice Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, la que profetiza Isaías, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿A quién puso el Padre en mano de todo? Lo puso en mano de Cristo, por lo tanto Cristo es el mayordomo, no Pedro. Así que ahí también está reputado. Ok, él dice que la iglesia católica viene a través de los siglos. ¿Y tú quieres decir que tú eres la iglesia de Cristo? Tú tienes que probarlo con pruebas históricas, no con la fe, porque la fe no prueba nada. Bueno, a ver, por ejemplo, yo de sangre soy judío. Yo te puedo entonces decir a ti que tú no puedes probar históricamente que tú eres hijo de Abraham. No lo puedes probar históricamente, porque tú no desciendes históricamente de Abraham. Pero tú me vas a decir, no, pero yo creo lo que dijo el apóstol Pablo, que todos los que son de efecto son hijos de Abraham. Entonces tú estás diciendo que la fe sí te enlaza históricamente, no solo con el siglo I, sino con 3.000 años, 2.000 años antes del siglo I, ¿ok? Que fue el tiempo de Abraham. Entonces la fe sí nos enlaza conforme a la propia palabra de Dios con el patriarca Abraham. Él dice que la sucesión apostólica, la prueba es la sustitución de Judas. Y ahí está la prueba de que hay una sucesión. No, por todo el contrario, vemos que todos los apóstoles murieron y ninguno fue sucedido. Solo fue sucedido el que traicionó. Así que la iglesia católica, si tiene o busca sucesores, es porque han traicionado al evangelio. Porque la única persona que se le busca sucesor en la Biblia es un traidor. Es un apóstata. Cuando murieron los demás apóstoles en la escritura, a ver, ¿quién fue el sucesor de Pablo? Mencióname quién fue. Nadie. ¿Quién fue el sucesor de, no sé, de Santiago, del otro, de Tomás? No existe. ¿Sabe quién único se le buscó sucesor en la Biblia? Al que había traicionado. ¿Ok? Así que revísate esto de la sucesión, porque Judas estaba a lo mejor profetizando, ¿verdad? Los que tratarían luego después de buscar sucesores a los apóstoles, pero no, los apóstoles no traicionaron. Así que no necesitan sucesores. Ok. Él dice que la iglesia tiene un culto. Bueno, nuestra iglesia tiene un culto, toda la iglesia tiene un culto, la ortodoxa lo tiene, la etíope lo tiene, la corta lo tiene, la siriaca lo tiene, la evangélica lo tiene. Simplemente hay que creer cuál es el culto verdadero. Y el que dice la Biblia no es la transubstanciación. Él dice que en Hechos 2:42 eran asidos a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan, en las oraciones. Sí, pero ¿dónde eran? Asidos a hacerlo en las casas. Por lo tanto, no podían ser sacerdotes que realizaban la transubstanciación. ¿Sabes cuántos se convirtieron? 8.000 se convirtieron en el libro de los Hechos. ¿Saben cuántos apóstoles habían? 12. ¿Cómo 12 apóstoles estaban al mismo tiempo en el día domingo en cada una de las casas para poder oficiar una misa de transubstanciación? Pruébame que el apóstol Pedro y los demás apóstoles, porque solamente eran 12 en ese momento, ni siquiera estaban los diáconos, de Hechos capítulo 6. Pruébame cómo en cada casa, porque tenían que ser cientos, mínimo cientos de casas,
podían estar los apóstoles consagrando el pan al mismo tiempo. Entonces, esto prueba que lo hacían los propios cristianos y no había ningún milagro de la transubstanciación. Así que esto prueba que era la iglesia evangélica la que estaba durante todos los siglos y la que estuvo ahí en esas casas de los apóstoles, ¿cómo es que le dicen ustedes a las casas, a la iglesia de los cristianos evangélicos? Changarrito, le dicen, ¿no? No, ahí era donde se adoraba a Dios, no en catedrales católicas. Ok, vamos a voy con el tiempo. Ok, todavía me quedan 3 minutos. Vamos a ver. Ok, él dice, donde se le da la gloria a Dios es en la iglesia. Bueno, el problema es que él no sabe qué significa iglesia en ese sentido. En ese sentido, la palabra que se usa ahí no es iglesia para institución, es iglesia para asamblea. Porque eso era la fe judía, era así. Eso está en el Antiguo Testamento. Si tú buscas el Salmo 22.2, vamos a ver qué es lo que dice. Salmo 22.22, perdón. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es decir, la gloria a Dios se le da en la asamblea. A eso significa iglesia, asamblea o congregación. No está diciendo iglesia católica, ni evangélica, ni corta, ni ortodoxa. Vamos a seguir. Son 10 minutos nada más. Ok, él dice que la mayoría de los evangélicos eran católicos sin preparación. Bueno, eso es algo que es puro desconocimiento, ¿verdad? Porque el propio Martín Lutero era el más grande teólogo católico del siglo XVI. ¿Ok? Y si vamos a hablar por el desconocimiento, los católicos que siguen siendo católicos aún están sin conocimiento. Él dice que la Iglesia Católica sí tiene dones y que no fue una copia. Bueno, que él me pruebe, recuerden que él pidió pruebas históricas, que él me pruebe que históricamente la Iglesia Católica, el año, por ejemplo, 1930, hablaba en lenguas. En el año 1920, que hablaba en lenguas. Que él me muestre un papa con el don de lenguas. A ver, ¿cuál papa públicamente habló el don de lenguas? Porque tiene que mostrarlo con pruebas históricas. ¿Por qué él siguió pruebas históricas? Claro que es copia de nosotros los cristianos evangélicos. Lo que pasa es que a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica permitió, ¿verdad?, que ustedes se parecieran a nosotros. Y entonces ahora se parecen un poco más a los cristianos, pero históricamente jamás fueron así. No tuvieron dones ninguno. Y ya por lo que dicen debe ser carismático, ¿me entiendes? Se está acercando a los evangélicos. Qué bueno, ahorita se convierte. Él dice que él es músico y que puede hacer música. Sí, pero yo te estoy seguro de que cuando quieres aprender alabanzas, escuchas músicos evangélicos. Porque el católico no te va a enseñar. Porque los mejores están en la iglesia evangélica. El propio Rafael Díaz dijo en un video que los católicos no sabían cantar, que no estudiaban música, que no sabían simplemente. Oye, esa es la verdad. Oye, esa es la verdad, duele, pero es la verdad. Los dones no están, tienes que aprender que no están. Y si no están los dones, no está la iglesia. Era para que tuvieran los mejores músicos, los mejores predicadores, para que nosotros aprendiéramos ustedes, pero es al revés. Tiempo. Ok. Bien, entonces, ahora a partir de que comiences a hablar, tienes tus últimos 10 minutos, acuérdense que son los últimos 10 minutos que vas a tener. Sí, bueno, pues el hermano concluyó, ¿verdad?, diciendo en la segunda intervención de que... Perdón, para un momento, te regresé el tiempo. Yo te escucho bajito, demasiado bajito. No sé si te alejaste o algo así. A ver, prueba tu audio. Ok, sí. Ok, ahora sí, dale, cuando comiences a hablar. Bueno, el pastor Eduardo comenzó ahorita diciendo de que los sacerdotes, que no había sacerdotes en el Antiguo Testamento. Bueno, es un tema muy largo, pero en pocas palabras vemos que en el Antiguo Testamento los que ofrecían los dones y los sacrificios eran los levitas. Nuevo Testamento hay un culto, pero ese culto, aunque no les diga en la última cena, por ejemplo, Lucas 22:17, ustedes serán mis sacerdotes y los sienten en una mesa los 12, les está delegando la función que es de ser sacerdotes, y ya lo confirma San Pablo en 1 Corintios 11:23, cuando dice que él repetía las mismas palabras en la cena del Señor. Por ejemplo, él dice que yo no voy a poder comprobar que ese culto en la iglesia primitiva, después de Jesús, se pueda hacer como lo hacemos los católicos. Yo les voy a mostrar que si hay un teólogo de los grandes, así de talla grande,
de toda la historia, que nos comenta cómo era la iglesia primitiva, esa iglesia que salió de las catacumbas. Hablamos del siglo II, III, IV. Esa iglesia que salió porque precisamente se les estaba acusando por el Imperio Romano de que eran caníbales, de que eran esto y aquello. Esa iglesia sí tenía un culto, y vamos a ver si se parecía al que hace Eduardo o al que hacemos en la iglesia católica. Nos viene a escribir, por ejemplo, San Justino Mártir. San Justino Mártir escribe una encíclica, una carta al emperador Antonino Pío en el año 155, y vamos a leerla para que ustedes vean a qué culto, si ellos creían que estaba ahí, si nomás era símbolo, qué característica tenía esa iglesia en su culto. El día que ustedes llaman Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio. Todos los que habitan en la ciudad o en el campo se leen las memorias de los apóstoles y los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a tal imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás. Está hablando de la plegaria universal. Donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Continúa diciendo San Justino: luego se lleva al que preside pan, una copa y vino y agua mezclada. El que preside la toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha dicho amén, ya estaba la asamblea reunida de la que habla el pastor, los que estén entre nosotros, que se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes este pan y vinos, eucaristizados, porque no tomamos estos alimentos, otra vez, porque no tomamos estos alimentos, por tercera vez, porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan y una copa común, sino que así como Cristo nuestro Señor se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el que recita la acción de gracias contiene las palabras de Jesús, y que se alimenta y transforma nuestras vidas, nuestra sangre, es precisamente la carne y sangre del mismo Jesús que se encarnó. Entonces ya vemos cómo San Justino Mártir nos describe esa cena del Señor, esa Eucaristía, dice eucaristizados, ya no como si fuera solamente galletas con Coca-Cola, sino dice que era el pan y el vino vivos del Señor Jesucristo, tal cual. Entonces, por eso la iglesia fue perseguida mucho tiempo, por eso hubo mucha masacre. Los mártires, ¿a qué iglesia pertenecían? Él me hace muchas preguntas de que yo no puedo comprobar, de que dice que yo no puedo comprobar esto, de que no puedo comprobar aquello, pero él tampoco me puede comprobar un solo pastor en la iglesia primitiva, un documento donde diga este pastor estaba en tal año, año 100, año 200, año 300, no me lo puede comprobar, un solo mártir de aquella época. Yo por eso les decía en un principio que no solamente basta con la fe, no solamente basta con ser buena gente, basta también con tener el testimonio, la fe de Abraham, el que decía que no vamos a ser judíos y que no pertenecemos a él si lo vemos de mi manera. Sí se puede, pero siempre y cuando esa iglesia guarde la doctrina tal cual lo hizo, y sí tenían un culto, ya lo describe. Ahora les voy a leer, por ejemplo, otra de las cartas, donde él dice que yo no puedo basarme en una carta para poder comprobar la asociación apostólica después de Matías y de Judas. En el siglo I, el Papa Clemente Romano, ojo, ya existía papas antes de Constantino, antes del siglo IV. A medida que iban predicando por lugares y ciudades, iban estableciendo, después de probarlos en el Espíritu, lo hice en un principio, a las primicias de ellos como obispos y diáconos que había de creer, y también otros apóstoles. Continúa diciendo que habían de creer, y también otros apóstoles conocieron por nuestro Señor Jesucristo que habría de haber emulación por el episcopado. Se lo recalqué muchas veces que por eso existía la sucesión y que había personas que apoyaban eso en la iglesia primitiva, era una sucesión. Ahora, si hablamos de la Biblia, por ejemplo, él dice que nosotros escondimos la Biblia mucho tiempo. Pues déjeme decirle que la iglesia colaboró en el trabajo de las Sagradas Escrituras, y no es que se la apropien, como es que son de ustedes las Escrituras, no, pero sí fue la iglesia que estaba presente en aquel entonces. Es la única que estaba al frente
de las escrituras. Por ejemplo, San Jerónimo, ¿de qué religión era? El Papa Dámaso, colaboró con la Biblia. ¿Quién más? San Atanasio, ¿quién más? ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? La imprenta, eran hombres católicos. Está, por ejemplo, Johann Gutenberg, Robert Sting, Stephen Langton. Hay muchísimos en la historia que ustedes pueden comprobarlo. Yo no estoy diciendo que no haya teólogos evangélicos, hay muchos, así como hay católicos. Yo estuve diciendo que muchas de las personas que no se han formado, porque me pudo haber pasado también a mí, cuando conocí lo de la Biblia, muchas de las personas que saben más los jalan, pero enseñándoles a su manera. Entonces las personas se salen por necesidad, por algún problema que tengan en su casa, un enfermo, estos van y les oran, y como les creen lo que dicen, pues se los congregan. Eso fue lo que yo dije. Las personas, que no haya teólogos, sino que hay personas que van empezando, tienen algún problema, un enfermo, les oran y caen ahí en esa iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen la doctrina. Ese es el problema, ese es el 90% de que hay protestantes hoy en día. Entonces, hermanos que están viendo la transmisión, pues ahorita ya casi estamos concluyendo este debate, muy interesante, por cierto. Solamente voy a dar unos datos. El primero, ya para terminar, es que la iglesia se ha mantenido en la unión, en el tiempo y en el espacio. Ha sido a lo largo de 2000 años de la promesa de Jesús, un solo sujeto. Segunda, que la iglesia ha tenido una acción misionera. Se ha enfrentado en las peores circunstancias adversas en todos los tiempos y ha dado hasta su sangre y su vida, los integrantes, los verdaderos cristianos, por defender el evangelio. 3. La Iglesia Católica, cuando se descubre América, los misioneros, jesuitas, dominicos, franciscanos, agustinos, pertenecían a la Iglesia Católica y evangelizaron aquí en Latinoamérica. Eso le corresponde a la Iglesia Católica. Y no para adueñarse, sino para que vean ustedes qué es la iglesia que estaba en aquel entonces. No para imponer algo, sino para que ustedes vean que era la que estaba presente. Otra, la Iglesia Católica, como número 4, tiene la capacidad, y lo ha hecho siempre, de producir frutos de santos, frutos de santidad. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Calcuta, en diferentes condiciones, chicos o grandes, diferentes lenguas, porque es un mensaje católico, una iglesia visible también, con integrantes católicos. ¿De qué forma? De que han guardado la doctrina. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, también en su carta a Filadelfia, en el año 107, ahí no está hablando del 313, del 107, mucho antes, dice: poner pues todo en Inca, en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, junto a los presbíteros y a los diáconos. Entonces son diferentes también características, puntos que estamos llegando. ¿Quién evangelizó, por ejemplo, en Irlanda a los druidas? Fue San Patricio, católico. Había muchísima gente católica. Vuelvo y repito, con testimonios buenos, testimonios malos, pero lo que yo quiero dejar en ver aquí es que la iglesia ha subsistido tanto en la fe personal como también como institución, y ambas van de la mano. Entonces, hermanos, pues son algunos puntos que yo quise tocar más bien en este debate. También que de la Iglesia Católica resguarda las reliquias. Yo por eso les decía, no solamente basta con decir yo soy abuelito o sobrino de Capulina sin tener el sombrero, tengo que tener pruebas. Yo pierdo mi credencial de lector, tengo que yo dar mis pruebas. ¿Por qué me llamo Alejandro? Con mis pruebas. Si me piden papeles, no solamente basta con que yo diga me llamo Alejandro porque así tengo fe. Entonces, la iglesia tiene los restos de los apóstoles, y eso dice mucho, aparte de la fe, porque hacen parecer como que nada más bastan los hechos, pero la fe no, las dos van de la mano.